Entonces, por aquí se le montaron unos rodamientos con el objetivo de sujetarlo, ¿verdad? Con las manos y colocarlos una vez que nosotros alimentemos el extractor y ver que en efecto el campo magnético giratorio pues está presente, ¿no? ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar, por ejemplo, la fuente de alterna trifásica variable, la cual, pues bueno, vamos a conectar estos tres cables. Ya ven que tienen unos colorcitos, vamos a tratar que coincidan. Por ejemplo, este es un color azul con azul, por así decirlo, verde con verde, ¿verdad? Aquí. Esto es peligroso, ¿sabes? No estamos haciendo porque no hay de... Y blanco, ¿vale? Fase C. Estamos conectando la fuente alterna variable, es decir, que voy a ir controlando el voltaje. ¿Qué tanto? Bueno, aquí vamos a ver qué tanto voltaje le vamos a ir aplicando y vamos a ver su efecto con la jaula, ¿sale? Y luego vamos a hacer un experimento parecido, pero con un rotor ya de verdad, ¿no? Que vendría siendo, por ejemplo, este de aquí. Este es un rotor de verdad. Prácticamente la diferencia es pues, el peso. En primera instancia este pesa menos, pues está más pesadito. ¿Por qué? Pues porque básicamente en vez de tener núcleo de aire, como en este caso, pues este es núcleo de material ferromagnético. Obviamente lo que hace es el mismo campo finalmente, ¿no? Pero la efectividad de conversión de energía de eléctrica a mecánica, pues obviamente el campo magnético aquí es mejormente utilizado. Claro que por el peso y la fuerza del campo magnético van a notar que hay una pues ligera dificultad de hacerlo funcionar en las mismas condiciones. Ahorita lo vamos a ver. Aquí lo voy a dejar de por mientras para que no se nos vaya a caer el polito. Bien, entonces vamos a ir energizando, a ver si alguien puede tomar el rotor artesanal y lo coloca en medio, y vamos a ir viendo por ahí. Un placer conocerte. Nada más, exactamente, tócalo o agárralo de los rodamientos, ¿sale? Entonces, según aquí son 4 volts, vamos a ver. 20, 50, trátalo de colocar lo más centrado posible, ¿sale? Bueno, vamos por acá. Oye, es naranja, Celina, sí, ya vamos a ver. Como que vibra, ¿no? Sí. A ver, aquí hay algo. Bueno, descansa. Obvio. Puede trabajar con 2 fases. La plaqueta. Con 2 fases, pero con una fase no. Con una fase no es posible producir un movimiento inicial, no tiene par de arranque. Entonces, ahorita, por ejemplo, si viste, le aplicamos, ¿qué te gusta? 80 watts y pues naranja sin líneas, no vimos nada. Entonces vamos a ver si conectamos con unos cablecitos, a ver si el rollo es a ver cómo le haríamos terminales. Ya, unas terminales. B y fase C, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué objeto? Aquí aseguramos que haya contacto, ¿no? ¿Ya? Fase C. ¿Viste cómo está de roto? ¿Qué es la vida sin un poco de peligro? Bien, ahora sí, colócate. Centrado, Centrado. Ahí más. Mira. Tienes un problema como de ubicación espacial. Como de crudo. Bueno, eso no lo sabía. Bien, ¿qué observamos? ¿Qué observamos? ¿Que se giró? Bueno, eso es obvio. ¿Qué más? A medida que iba aumentando el voltaje de alterna,
la velocidad subía. Ok. Significa que la intensidad del campo se iba haciendo más fuerte y eso se traducía en un mayor impulso que experimentaba el rotor. Muy bien. ¿Por qué hace rato no... ¿Por qué creen ustedes que hace rato no pudimos hacer eso? Fíjense que empezó el movimiento como a los 40 y tantos volts. ¿Debo tomar la práctica? Pero a ti te toca el rato, ¿no? Bueno, si igual pude haber tomado ahorita, bueno, creo que está comiendo. 80, llega a 90 y ¿qué escuchaban? Como que nada más vibraba. ¿Qué es lo que pasó? Que muy probablemente solamente le estábamos aplicando una de las tres fases en apariencia. Pues ya con esto mejoramos muchísimo la conexión y a los 40 volts empezó ya a traducirse eso en un movimiento. Y lo que, complementando ya lo que mencionó Samuel, ¿no? Conforme el voltaje va aumentando, obviamente la aceleración del rotor se iba haciendo cada vez más patente. ¿De acuerdo? Si por ejemplo, ya vieron que lo hice en esta secuencia, ¿no? Azul, verde y el gris. ¿Qué pasa si por ejemplo intercambio estos dos que están aquí? Girará al lado contrario. Sentido opuesto, ¿no? Un cambio de sentido de giro, ¿no? A ver, agárralo de vuelta. Exacto. De los rodamientos, agárralo aquí. ¿Aquí? Sí, Sí, porque si no, no va a girar, no estás frenando. Ok, ahí está. Ahí está. Céntralo. Céntralo. No lo frenes. Ok, entonces significa que para controlar el sentido de giro de un motor hay que cambiar la secuencia o el orden de las fases que alimentamos a los devanados. Es decir, que hay una correlación entre la secuencia de fases y el sentido de giro del rotor, del motor de inducción. ¿Sale? Bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con aquel rotor. A ver, Samuel. Ahora, ya sentiste que está pesadito, un poco pesadito con respecto al otro, ¿verdad? ¿Puedes grabar? Bien. Entonces, supuestamente dicen por ahí que si logran que el movimiento del rotor se asemeje al movimiento de aquel rotor artesanal, el alumno pues pasa a máquinas eléctricas, ¿no? ¿Sí, no? Entonces, unos 10 segunditos ahí para que esté dando vuelta, ¿no? Okay. No, pues si no, no pasa nada. Pero si sí, ¿sale? Ya la pasaste. Entonces, estás de gane. Entonces, dale. Voy a darle centrado, ¿eh? Aquí la clave es centrarlo. Yo, céntralo. Nada. Nada. A ver, va, te lo voy a quitar para que lo centres. A ver. Tú me dices. Ya. ¿Ya? Dale, va de nuevo. Oh, ya. Creo que es más el magnetismo que su fuerza. Sí. O sea, el médico que hizo girar al rotor artesanal o el que en este caso experimentó el rotor es la eficiencia con la que ese campo magnético va a mover la masa, que es mucho más fácil para este que para ese, que está pesadísimo. La fuerza magnética producida es la que en algún momento te estaba jalando, ¿no? Para no ponerlo. Sí. Ya un alumno lo intentó hacer y estuvo muy cerca. La técnica básicamente es colocar las manos así como un soporte para que ahí lo mantengas, Ok. ¿no? Y ahí se vaya dando vuelta. Digo, no duró 10 segundos, pero sí llegó a moverse un poco, ¿no? Un poco. Sí, un poco, o sea, vaya, giro, pero no el tiempo. Sí. Lo que voy, pero esa es la clave finalmente. Entonces, estamos hablando del mismo estator, pero el efecto es diferente entre un rotor artesanal con núcleo de aire que con un rotor con núcleo de material ferromagnético. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Escribir la presencia de par al arranque en un motor de inducción. Que dependiendo del
voltaje que se le aplique la tensión aplicada al motor. El motor hablamos de dos partes, de estator y rotor. Bueno, al estator. Ok. El rotor va a tener un giro pues proporcional o más lento. ¿Proporcional a qué? A la tensión aplicada al estator. A la tensión aplicada. ¿Qué es lo que produce el movimiento del rotor? El campo giratorio. ¿Solo el campo? Bueno, el voltaje, la corriente y el campo. ¿La corriente de dónde? La corriente inducida. La corriente inducida. Sí, eso es importante. El par se produce por la interacción entre el campo del estator y el campo que produce la corriente inducida del rotor. ¿Me puede repetir? Para ¿De qué? tenerlo grabado. Lo que dijo. Ah, ok. Sí, el par que produce un motor en su rotor depende de la interacción entre el campo del estator y el campo del rotor. El campo del estator es el campo magnético giratorio y el campo del rotor se produce a partir de la corriente inducida. ¿Sale? Más matemáticamente hablando, el producto cruz de campo del estator por el campo del rotor, ¿sale? Por una constante de construcción de la máquina. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora vamos a echar a andar el motor real, ¿sale? Ya que por ahí hicimos ese pequeño experimento y ya vimos que en efecto hay campo magnético giratorio. Ahora vamos a conectar el motor. A ver, conectar un motor de corriente alterna es muy fácil. Simplemente es conectar el estator hacia una fuente. Este motor que tenemos aquí está conformado, su estator llegan sus bobinas del devanado del estator llegan a estas 6 terminales que vienen en par. El 1 y el 4 son los extremos de una bobina, puede decirse fase A, el 2 y el 5 fase B, y el 3 y el 6 fase C. Si ustedes miden continuidad entre ellas, pues obviamente va a marcar continuidad porque se trata del extremo inicial y final de un devanado. Entonces son 3 bobinas, ¿verdad? Forman un devanado trifásico. Recuerden que este grupo de bobinas están distribuidos a 120 grados mecánicos o geométricos en lo que es la estructura del estator. Este símbolo que está aquí representa al rotor, que es básicamente la jaula de ardilla cortocircuitada. No se le hace ninguna conexión. Bien, entonces para conectar los devanados que están individuales, vamos a habilitar una conexión en estrella. ¿Sale? ¿Cómo es una conexión en estrella? Bueno, vamos a unir los terminales que tienen la misma polaridad. Ya hablamos de polaridad magnética, ¿no? Entonces, en transformadores, pues, hagan de cuenta que es básicamente lo mismo. Terminal 4 con terminal 5 y terminal 5 con terminal 6. Todo esto es un punto en común. Estos extremos interconectados poseen la misma polaridad magnética. Y los extremos 1, 2 y 3 van a ir conectados a las fases A, B y C. Voy a quitar eso, porque no vaya a ser que se me olvide, voy a dar un putazo. ¿Vale? Hasta allá voy a dar. A ver, puerta, échame la mano. Entonces, pues sigue grabando. Entonces, la fase A, terminal 1. Fase B, con el terminal 2. Y finalmente, fase C, con el terminal 3. ¿Sale? Un poco de aguacatón aquí. Y aquí también está. A ver. Vamos a cambiar este porque este está como muy aguado y no vaya a ser que la vibración. Pues con esto básicamente lo podemos echar a andar. Vamos a ver. Voy a activar el interruptor termomagnético. ¿Sale? Y vamos a ver si funciona. Le apliqué el voltaje pleno que dice que son, ¿dónde está? 220 volts, ¿verdad? Y pues obviamente el arranque es inmediato, ¿de acuerdo? Vamos a medir la velocidad con este tacómetro que tenemos por acá.
¿Vale? Aplicamos 220 Sí, de golpe y porrazo. 220 voltios. De alterna, claro. Y tenemos. A ver. ¿Cuánto es RPM? Casi 1800, ¿no? Ahora de nuevo. 1750. 1750 revoluciones por minuto en vacío. Necesitamos monitorear voltaje y corriente, ¿sale? Entonces les voy a pedir que por favor lo va a apagar. Voy a necesitar que por favor conecten un voltímetro para medir voltaje entre líneas aplicado y un amperímetro para monitorear la corriente absorbida en una de las tres fases, ¿sale? Estos son los conductores, ahorita regreso. voltaje. Amperímetro. No. A ver, aquí no se tiene que meter nada porque, a ver, ahí les va. Ahí les va. Yo creo que a lo mejor ahí no se entiende esa parte. 6. Entonces no estamos conectando hacia ningún lado. Exactamente, no está conectado. En este punto no hay que conectar nada. Lo que pueden conectar sería de aquí. Aquí medirían voltaje. O también pudieran medir aquí. O también pudieran medir aquí. Cualquiera de las tres posiciones. Sí, entre fases sí lo conectamos bien. Ok, para el amperímetro, entonces lo que tienen que hacer es, vamos a suponer que aquí viene la alimentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Intercalar el amperímetro. Puede ser aquí, o puede ser acá, bueno, ya aquí, o puede ser acá. Uno de los tres. Como se trata de carga equilibrada, es decir, las bobinas son iguales, entonces da lo mismo la corriente de aquí que de aquí o de la otra fase. ¿Vale? Entonces tienen un ala del amperímetro. Chequen. No, es la de hasta atrás. Está. Ahora sí. ¿Qué dijo? L1. ¿Ya? ¿Todavía? Pero sácalo. Pero es lo mismo, ¿no? Sí, pero así lo hacía. Con alimentadas en corriente. Hacia una fase. Hacia B o hacia C o hacia A. Y va a la fase 2. Eso es correcto. Muy bien. ¿Y el voltmetro? Fase A y fase C. Entonces están midiendo el voltaje CA y están midiendo la corriente en la fase P. Eso es para que lo registren, ¿vale? Entonces va. Es muy interesante esto. Muy interesante. Todavía eso es más interesante. Mucho más interesante.
Entonces, ¿Sí te prende, no? ya no entendí cómo quedó la conexión del amperímetro. Igual, o sea, mira, la fase B Ajá. entra al amperímetro, sale al amperímetro y regresa a 2. Ajá. Los otros van directo, porque no van en amperímetro. Sí. De la A a fase 1 y de la C a la fase 3. Pero había uno de aquí y acá. Sí, directo. exacto, Ah, ok. exacto. O sea que de la fase B se estaba dividiendo en 2. Ya. ¿Sale? Y de hecho, en donde quiera que lo pusiera, iba a haber 2. Por eso es que no marcaba. Ujú. ¿Sale? Punto 98 amperes. ¿Cuál es la corriente nominal marcada en el motor? 1.3. Es una corriente muy alta. La mitad de 1.3 sería ¿qué? 0.65, ¿no? Más de la mitad, casi a 3/4 estamos de la capacidad de corriente. Y no está moviendo absolutamente nada más que, por así decirlo, sería el mecanismo de transmisión, polea y banda. Podemos decir que está en vacío. Es una alta corriente. ¿Por qué? Esa alta corriente se debe a que recuerden que el estator necesita campo electromagnético para poder mover. Entonces, ese campo electromagnético tiene que tomar en forma de corriente para precisamente transformar la corriente eléctrica en movimiento. De aquí a 1.3 es la carga que yo le puedo exigir al motor y este va a responder. ¿Sale? Entonces, esta corriente con el voltaje y con el seno del ángulo de desfasamiento voy a obtener volts amperes reactivos. Como es una carga o es un dispositivo que opera con corriente alterna, absorbe tanto watts como volts amperes reactivos. Los volts amperes reactivos los utiliza para el campo magnético. Y de aquí a 1.3 son los watts que va a suministrar el motor. ¿Sale? Entonces vamos a alimentar el electro. ¿Sale? Fase A. Torno. Neutro. Yogo. Que no prende. Pasó, amiguito. Lo tenía en 0. El ajuste. Aquí es fijo, pero aquí es variable. Por eso no marcaba nada. Ahorita ya le puse todas las vueltas ya. 0 kilogramos fuerza por centímetro. ¿Sale? ¿Cuánta de velocidad en vacío? 1760, más o menos, ahí anda. ¿De acuerdo? Vamos a meterle carga. ¿Ya subió? ¿Subió la corriente? Casi un ¿1 ampere? No, 10 miliamperes, ¿no? 3, a meterle 5. 1 ampere. ¿Cómo anda de velocidad? Ya bajó a 1700. Porque le estoy poniendo carga. 1.01. Voy a meterle más. 6, 7, 8, 9, 9.8 kilogramos fuerza por centímetro. Miren, 1700. Ya no baja de ahí. A ver, otra vez. ¿Qué sucedió? Se estaba frustrando por mucho tiempo. No. Estaba 1.3. Era 1.13, ¿no? 1.3.
Ya era su valor nominal de corriente. nominal. ¿Pero qué empezó a hacer? Empezó a vibrar. ¿Por qué? Recuerden que la banda es dentada y se supone que el movimiento lo utiliza con las canales de la polea. ¿Se desgastó por el calor? Se estaba brincando los dientes de la polea con los de la banda. Es decir, le falta más tensión. ¿Cuánto llegué? 9.8. .9 kilogramos fuerza por centímetro, 1.30, valor nominal. Si sobrepaso obviamente ese valor de par, la corriente va de nueva cuenta a aumentar. Dice aquí 1.6 amperes, quiere decir que puede trabajar con cierto nivel de sobrecarga. ¿Cuánta velocidad? 1640 con sobrecarga de 12.3. ¿Vale? Le bajamos. Puma Chocomil. Como ya le puse más tensión, ya no se brincó la banda, ¿ya vieron? ¿De acuerdo? Bien. Lo que ya vimos. Conforme va aumentando la carga exigida al motor, la respuesta número 1 disminuye la velocidad hasta cierto punto. Es un motor a velocidad constante. Varía 1700, 1720, por ahí anda, pero varía muy poco. O sea que la idea es seguirle cargando hasta valor nominal y ese se mantiene con muy poca brecha, muy buena regulación de velocidad. ¿Sale? Si le quito la carga, recupera su valor, pero por debajo de la sincrónica. La sincrónica es de 1800 y toda esta corriente es la corriente que requiere el campo magnético para poder operar. Hace ratito marcaba punto 2, por eso a mí me pareció rarísimo. Digo, no, sí, absorbe corriente, pero no tampoco. ¿Sale? Este tipo de motores absorben en el arranque hasta 6 veces la corriente de arranque, la corriente nominal, es decir, de 1.3 por 6, esa es la corriente en el arranque, ya luego se estabiliza. El par que desarrolla es de 1.5 el valor del par nominal. Si el par nominal lo que vimos que era de 10, es decir que al arranque 15 kilogramos fuerza por centímetro es lo máximo que desarrolla al arranque, luego se estabiliza. No lo arranco con carga, porque obviamente la corriente se puede ir para arriba y ya entonces el motor ya no va a funcionar porque las protecciones van a esta protección, ¿sale? En alta corriente. Recuerden que estas protecciones dicen marca máximo 15 amperes. Entonces si sería 1.3 por 6, en el mejor de los casos, estamos hablando de cuánto? Como 9 amperes más o menos, ¿no? Como 9, 10 amperes y es de 15. Y a lo mejor el motor no arranca. Porque son 10 amperes que va a estar continuamente el motor en desrebanados. Puede ser que se dañe. ¿Sale? ¿Preguntas? Esto sí está
este y este y esto sí está, esto no está. Los motores no se arrancan casi manualmente, utilizan un arrancador magnético que está conformado por contactos y bobinas, aquí ya casi se borra, y elementos de protección por sobrecarga, precisamente para protegerlo por una alta corriente de arranque o por una sobrecarga, ¿verdad? Y aunado a este arrancador, un circuito de control que tiene dos botones pulsadores, uno cerrado, uno abierto normalmente, y un contacto auxiliar también controlado por el mismo contacto que cierra o abre esos contactos. Es como un relevador, pero es un relevador de potencia. Un contactor es un relevador de potencia. Exactamente lo mismo. Y aquí tiene un contacto normalmente cerrado asociado a estos que son elementos térmicos. Al interior tienen un bimetal, el cual cuando la corriente sobrepasa el valor de ese bimetal, tiene un coeficiente de dilatación de tal manera que se deformen, y al deformarse abren el mecanismo manual, de forma mecánica, valga la expresión, para que esto se abra y entonces todo este circuito quede deshabilitado y los contactos desconecten al motor de la fuente. ¿Vale? Esto lo vamos a implementar junto con esto para la siguiente práctica, que es arrancador magnético. Vamos a ver si podemos implementarle control de velocidad con un variador de frecuencia. ¿Vale? Pero a ver si lo tengo.